Dios, ya que nos ha permitido nuevamente estar con ustedes. Pues estamos para servirles. En esta noche vamos a tocar un tema, hermanos. El tema del cual vamos a estar hablando en esta noche es el control emocional, donde muchos de nosotros quizás nos vamos a identificar con este tema. Vamos a ver si en verdad pues hemos sabido cómo controlar nuestras emociones. La pregunta es, ¿alguna vez te has salido del control tus emociones? Pues si es tu respuesta sí, este tema que va a exponer nuestro hermano Robert es para ti. Pues Dios te bendiga, mi nombre es Jonathan Salinas nuevamente, y bueno, pues vamos a dejar que nuestro hermano Alex y nuestro hermano Robert les comenten qué tal están, qué tal les ha ido, y que los saluden. Bueno, pues ya, buenas noches, mi nombre es Eduardo Salinas y la verdad pues decimos es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Pues es viernes, día de Restaurando Juventud, y pues vamos a estar atentos a la palabra de nuestro Dios. La verdad es un gusto estar con ustedes y compartir la palabra de nuestro Dios en el día de hoy. Y pues como Johnny nos decía, este tema pues va a ser de suma importancia a lo mejor para cada uno de nosotros, y podemos, o a lo mejor vamos a identificarnos con el tema en algún aspecto de nuestra vida. Entonces pues hay que poner atención, hay que tener a la mano nuestra Biblia, y si es posible pues tener un cuaderno donde estar haciendo los apuntes, para que no solamente a lo mejor la escuchemos en esta noche la palabra, sino que pues a lo mejor al terminar o en el transcurso de la semana podamos pues de la misma manera a lo mejor pues leer un pasaje de lo que hoy en esta noche podemos estudiar. Y pues de que nos ha ido pues muy bien en la semana, y ya es mi presentación, porque si no les cuento todo. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Roberto. Pues ya estamos aquí listos para compartir la palabra del día de hoy, y pues les hacemos la invitación de, como decían hace rato, invitar a aquellos que escuchen la palabra, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el día de hoy pues vamos a hablar un tema igual importante, porque cada 8 días se tocan temas importantes, ¿no? Entonces creo que lo que Dios quiere hablar el día de hoy es para que prestemos atención, y pues Dios les bendiga. Y pues en esta semana nos ha ido bien, ¿no? O sea, digo, no dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo estamos contentos. O sea, no tenemos más ni tenemos menos, tenemos lo necesario, y pues yo creo que nos ha ido bien. Muy bien dicho, hermano Robert. Fíjense que hablando acerca de este tema, hermanos, pues yo al menos yo no conozco a una persona muchas veces que quizás pueda decir que sabe controlar sus emociones. Quizás es muy pocas las personas que decimos nosotros saben controlar sus emociones. Podemos ver en la calle que quizás están peleando, podemos ver quizás en el tráfico que quizás también están peleando, podemos ver en la misma familia que quizás entre hijos nos estamos peleando, los mismos padres con los problemas que muchas veces se tienen aún se están peleando. No podemos muchas veces controlar nuestras emociones, y me da tristeza ver que muchos homicidios, muchos asesinatos, muchas cosas graves que han estado pasando en nuestro planeta han sido a culpa de porque muchos no supieron controlar sus emociones, ¿no? Pero bien, en esta noche nuestro hermano Robert nos va a compartir un tema. Vamos a ir quizás dando algunos comentarios nosotros. Yo veía una encuesta acerca de las emociones, de muchas cosas que han pasado por esto, y bueno, pues al ratito se las vamos a estar compartiendo. En esta noche vamos a iniciar con el pie derecho, vamos a hacer una oración, y después vamos a dejar que nuestro hermano Robert nos exponga el tema que ha preparado en esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que esté en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, gracias, Padre, porque usted es bueno con nosotros y nos ha permitido llegar hasta un fin de semana más, Padre, esperando, Señor, que si en algo le hemos faltado, tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Gracias, Señor, porque usted nos ha puesto los medios del internet para poder llegar a lugares que quizás nunca creímos haber llegado, Señor. Gracias, Señor, porque hasta hoy hemos conocido a grandes hermanos y amigos que nos acompañan cada día, Señor. Le pedimos que usted bendiga a cada persona que va a oír este tema, y todo esto se lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues para empezar vamos a leer Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice la palabra de Dios: por cuál es su pensamiento, su corazón tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. En este versículo nos dice por cuál es su pensamiento, en su corazón tal es. Hoy vemos la mayoría de los jóvenes
pues muchas veces está influyendo sus emociones para poder formando su carácter. Aquí en este momento está diciendo, ¿cuál es tu pensamiento? Tal eres, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos una persona deprimida, ¿cómo la vemos? Por ejemplo, a lo mejor igual, porque es lo que ha estado alimentando su mente. Hoy el tema se llama control emocional. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en la actualidad, y bueno, como vamos a hacer una diferencia entre el cristiano y no cristiano. Por ejemplo, ¿el cristiano tiene emociones? Les pregunto ahorita a ustedes, hermanos, ¿el inconverso tiene emociones? Sí, pero la diferencia entre el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios, como hijo de Dios nosotros tenemos la responsabilidad de controlar esas emociones. Porque cuando no conocíamos a Dios también teníamos ese desorden, ese descontrol. ¿Por qué? Porque las batallas, ¿dónde van a empezar? En nuestra mente. El diablo utiliza nuestra mente, es el campo de batalla, donde como ahorita hoy vemos la mayoría, ejemplo, a veces los jóvenes cómo se muestran rebeldes o por qué se rebelan ante sus padres. Porque quizás a lo mejor en un momento en busca de su identidad, él está tratando de, pues como digo, ejemplo, rebelarse a la obediencia a sus padres, a la instrucción de sus padres. ¿Y por qué? Bueno, me llamaba la atención, ejemplo, ese tema hoy cuando platicaba, ejemplo, con Johnny, yo decía, ¿sabes qué? Uno de los problemas muchos de los jóvenes es que no saben controlar las emociones. A veces, ¿qué hacemos? ¿No? Un ejemplo, ¿no? A veces, es que me gritó mi papá, me gritó mi mamá, ¿y qué haces? No, me voy de la casa. Eso es un descontrol emocionalmente, ¿no? O sea, no controlaste y no sabes que en un momento, a veces de ira, a lo mejor, como digo, a veces nuestras palabras no sabemos decirlas en el momento y llega ese descontrol emocional. Y bueno, para eso vamos a leer y vamos a estar estudiando el día de hoy una cita en primera de Pedro, segunda de Pedro, perdón. Es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a empezar el 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hace rato preguntábamos, ¿no? Dice, por medio de las cuales nos ha dado, esa palabra dar significa otorgar, conceder. Dice el versículo preciosas. ¿Cuáles son las preciosas? Dice, ¿qué significa preciosa? Significa preciado, valioso, honrado. Dice que tiene posición elevada. Y grandísimas. ¿Por qué son grandísimas? Dice porque es muy importante, influyente. ¿Qué es una promesa? Es un compromiso a hacer o dar, a un acuerdo, una aprobación, anunciado o proclamado. Ahorita voy a estar dando definiciones, ejemplo, algunas palabras importantes para que podamos entender el tema. Incluso vamos a estar estudiando versículo por versículo, incluso con otras versiones para que podamos tener un mejor entendimiento. Aquí vamos, dice, para que por ellas llegases a ser participantes. Esa palabra participante significa compañero o asociado de la naturaleza. Que dice, ¿qué es la naturaleza? Es el carácter divino. Dice, habiendo huido, esa palabra huido significa escapado, siendo fugitivo. Dice, de la corrupción, es la decadencia, destrucción, caducidad, podredumbre, depravación. Eso es lo que significa la palabra corrupción. Dice que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra concupiscencia significa codicia, anhelo, lujuria, intenso deseo de cualquier tipo. Esa es la definición, y voy a leerlo en otras dos versiones. Una se llama traducción El Dios Viviente, y dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. La versión Palabra de Dios para Todos dice, así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Aquí vamos a leer. Pasamos a los comerciales. A los comerciales. Sí. Jericho.
En la batalla de Jericó las murallas caerán. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las murallas caen, caen ya. En la batalla de Jericó. Seguimos. Estábamos comentando acerca del versículo 4 de segunda de Pedro, pues decíamos que igual cuáles son pues el pensamiento, ejemplo, de parte de Dios, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice, para que por ellas seáis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y pues yo les comentaba a los hermanos, no hay una gran diferencia, ejemplo, entre un hijo de Dios y no un hijo que no es un hijo de Dios. Hoy nosotros no nos vamos guiados por nuestras concupiscencias, como yo les decía, ejemplo, en un tiempo anterior, cuando no conocíamos a Dios, pues deliberadamente le damos cavidad a nuestros pensamientos. Hoy en la actualidad pues debemos de tener ese control no sobre nuestra concupiscencia, ¿no?, sino un freno. Parte de Dios, ejemplo, ahorita veíamos que Dios nos hace partícipes de la naturaleza, y esa naturaleza, ¿qué significa? No que seamos dioses, como lo dicen algunas religiones, sino ese carácter formado de parte de Dios en nosotros. Yo quiero preguntarles en esta noche a los hermanos que nos oyen, aquí a John y a Alex, muchas veces han tenido ustedes alguna vez como cristianos mejor las emociones que se han salido de control, porque muchas veces decimos, ¿no? O sea, como digo, todos nos podemos quizás alguna vez a lo mejor enojar, pero no nomás no estamos hablando, porque hablar de emociones no solamente significa la ira, ¿no? A veces, por ejemplo, por ponerlo, a las mujeres se emocionan a lo mejor comprando, ¿no? A lo mejor se emocionan viendo cosas, ¿no? Codiciando, se emocionan quizás a lo mejor muchas veces enterándose de lo que no deberían de enterarse. Esos son emociones, ¿no? El hombre, cual a veces que quizás a lo mejor su deleite es la vista, ¿no? Entonces yo les pregunto, ejemplo, ustedes honestamente alguna vez creen que se han salido de control esas emociones, porque ejemplo, ¿cómo el día de hoy o nuestras emociones en qué están formadas? Acerca de los sentidos, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, y cuando le damos mucho, ejemplo, a lo mejor a muchos sus emociones es comer, ¿no? Se emocionan demasiado. Se emocionan demasiado comer, se salen de control, o sea. ¿Por qué ven a la hermana? Me emocioné. Les preguntaba, aparte de la comida, aparte de, o sea, porque muchas veces nos emocionamos, como les digo, a veces, por ejemplo, a lo mejor nos prometen alguna cosa y estamos tan emocionados que cuando a lo mejor no recibimos lo que esperamos, en ese momento pues no tenemos el control sobre nuestras emociones. Yo sí, en lo personal, sí, como decías tú, muchas veces puede ser por la ira, Robert, por el enojo, por el rencor, pero también a veces todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, una alegría, una emoción fuerte, cosas así que me han llegado a pasar, que en lo personal digo, muchas veces no he sabido cómo controlarlas, y como decimos, muchas veces quizás hacemos quizás algo que no debemos de hacer, y pues sí me ha llegado a pasar a mí en lo personal. ¿A ti, hermano Alex? ¿Pero qué te ha llegado a pasar? Pues no saber controlar las emociones que... Bueno, no, pues no, aquí, pues a lo mejor son en varias situaciones, ¿no? A lo mejor no solamente, como decía el hermano Robert, en cuestión de, a lo mejor de la ira, es a lo mejor lo que más se me ha dado. Bueno, anteriormente, ahorita pues he tratado de controlar a lo mejor esas emociones, a lo mejor manejando, ¿no? Porque pues ya sabes, no hay quien se te meta, no hay cosas así, y pues que tú quieras empezar igual a hacer lo mismo, ¿no?
Y en cuestión de, igual de, a lo mejor de el exceso o no emocionarme, sino en cuestión de, a lo mejor como tú decías de la comida, Robert, a lo mejor no lo encuentro pues como una emoción, sino como un, ¿cómo se puede decir? No, es que, bueno, sí podría ser una emoción, porque a lo mejor muchas veces cuando estás triste, cuando estás así, te da ganas, ¿no? A lo mejor esa como ansia, son ansias, no se puede llamar lo mismo que emoción. A lo mejor es algo que a lo mejor en lo personal a lo mejor no controlo, a lo mejor la comida, ¿no? A lo mejor cuando estás nervioso, cuando estás alegre, cuando estás... Entonces el hermano siempre está bien nervioso. No, pero bueno, es algo que a lo mejor pues igual sucede, ¿no? No solamente a lo mejor, pues como te digo, en la ira, sino en muchas otras cosas, y a lo mejor en la vista, pues igual, ¿no? Hay ocasiones que a lo mejor que sí te gana eso, y pues yo digo que es algo que debemos de evitar cada uno de nosotros, y pues estamos pues trabajando en ello, Robert. No sé si contestamos a lo que querías que te contestáramos o no contestamos nada. No, el punto, ejemplo, es que igual que nos damos cuenta, por ponerlo ahorita, ¿no? La diferencia, ejemplo, ¿qué es una concupiscencia? O sea, por ejemplo, porque al final, esta palabra, les daba la definición de concupiscencia, significa codicia, anhelo, lujuria intenso de cualquier tipo, no solamente en lo sexual, sino en la concupiscencia. Es un desenfreno total, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, dice el codiciar es, como ejemplo, no lo tengo y lo quisiera tener, entonces es lo mismo, es como ejemplo ahorita igual, ¿no? Muchas veces los como jóvenes, pues igual, porque a veces no se nos da responsabilidades, porque a veces igual lo ven, igual dicen, no, es que es un emocionalista, hoy me dice que sí, y mañana, ejemplo, hoy ejemplo, a lo mejor yo vengo con todo el ánimo y al rato lo ves desinflado, ¿no? O sea, de que ya no quiere saber nada de las cosas de Dios. Entonces, quizás muchas veces ahí es donde vamos a entender ahorita cuál es nuestra posición como hijos de Dios, delante de Dios, por poner ejemplo ahorita. Hoy nosotros éramos ajenos del pacto de Dios, a las promesas, y el día de hoy, y la conclusión que vamos a llegar, ejemplo, al leer estos versículos, es de que no sean nuestras emociones las que nos controlen. Por ejemplo, hoy vemos a muchos que, y yo les pregunto, muchas veces, por ejemplo, hay gente que puede controlar tu mente, o sea, ese es el punto. ¿Quién es el que puede controlar? Porque muchos dicen, no, si telepáticamente yo te digo que hagas esto y eso lo va a hacer, eso es imposible. Pues sencillamente, ejemplo, muchas veces, que eso es lo que controlan, muchas veces son demonios los que controlan la mente. Por ejemplo, uno es el quererse suicidar, el quererse, ejemplo, como digo, ejemplo, lastimarse, o sea, no está saliéndose del control las emociones. Por ejemplo, en el caso, el deprimirse constantemente, por ejemplo, es como ahorita, ¿no? Ay, no hablaron feo, agacho mi cabeza, ¿no? Y, o sea, y sus emociones le están controlando su vida, y es como, por eso, ejemplo, leía en Proverbios, según tal su pensamiento tal es, o sea, ¿qué es lo que está gobernando tu vida? Porque yo les decía en un principio, la batalla pues comienza en nuestra mente, pero ¿en qué estamos alimentando? Por poner un ejemplo, el día, yo les pregunto, cuando ustedes se levantan, ¿cuál es su pensamiento? ¿Su pensamiento es Dios? ¿Su pensamiento es lo material? ¿Su pensamiento es la salud? O sea, porque muchas veces nuestras emociones nos empiezan a gobernar sobre, como ejemplo, lo que dice, ejemplo, la concupiscencia es una codicia, el proponer el ejemplo, no, pues yo quisiera ser rico. Pues quizás eso no es de parte de Dios, porque al final Dios nos quiere prosperar, sí, por ejemplo, al final que estamos cayendo en la concupiscencia, en un deseo, una codicia, que al final, como digo, no nos va a dejar nada bueno, pero ahorita lo vamos a ver. Yo les decía, ejemplo, hay gente que puede controlarla, no, eso solamente nosotros podemos controlar. Hoy, ejemplo, desafortunadamente, hay muchos cristianos que están acudiendo a los psicólogos, y no porque sea, ejemplo, que recordemos, ¿no? Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces acuden a los psicólogos, ¿por qué? Porque se han salido de control sus emociones, ¿no? Es como, ejemplo, yo a veces he visto, ejemplo, que dicen, no, es que yo lo que quiero darles a entender, que no sean tus emociones lo que te controle, sino que sea la palabra de Dios la que controle tu vida. O sea, ejemplo, por poner ejemplo, el día de hoy, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero algo. Y empieza, esa es tu concupiscencia, a veces somos engañados, decimos, eso es de parte de Dios. Cuando, por ejemplo, viene la palabra de Dios y Dios te dice, ¿sabes qué? Dios suplirá toda tu necesidad. Y Dios dice, esto no es la voluntad de Dios es bueno, perfecto y agradable. O sea,
y a veces va a encontrarse, o sea, un ejemplo es cuando tú estás controlando tu mente, o sea, tus emociones. Por ejemplo, yo quisiera, ¿sabes qué? No, yo quisiera hacer esto, quisiera hacer el otro, pero tiene que llegar un momento que, o sea, en Dios, por poner el ejemplo, dice que no nos fiemos en nuestra propia opinión, sino que todos, por ejemplo, tus pensamientos, que los entregues a Dios. Pero ahorita vamos a entender algo, muchas cosas, o sea, muchas veces a Dios le decimos, Señor, quítame eso, pero no nada más es el de quitarnos. A Dios te dice, no es que lo quites, sino tú lo tienes que hacer. Por ejemplo, en el caso ahorita, quizás tú a lo mejor dices, ¿sabes qué? Se me ha salido de control mis emociones, y Dios te dice el día de hoy, tú los tienes que controlar. O sea, Dios gobierna todo. Dios es un Dios absoluto. Dios no es un Dios relativo que hoy sí, mañana no, sino Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. A eso vamos ahorita, por ejemplo, a tocar ese tema. No sé si me he explicado en ese momento. Si no, vamos al versículo 5, dice, no sé, Johnny, si me quieres ayudar a leer, papá. Sí, claro, hermano. Sí. Segunda de Pedro 1:5, ¿verdad? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Hasta ahí? Vamos al versículo 5. Ok. Lo voy a leer en dos versiones. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento. La versión palabra de Dios para todos dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida, así a la fe añádale un carácter digno de admiración, el carácter digno de admiración añádale en conocimiento. Les voy a dar las definiciones de algunas palabras importantes de ese versículo. Dice, vosotros también poniendo, esa palabra poner significa hacer, o sea, le está dando de entender que Dios nos está diciendo hagan lo mejor posible, o sea, no es ni a medias, sino al 100%, dice, vosotros también poniendo toda diligencia. La palabra diligente o ser diligente dice hacer rápidamente, apurarse, apresurarse, no ser un cristiano lento, ¿no? Porque a veces, en el caso de Dios, el día de hoy, para ponerlo, a veces nosotros como cristianos tenemos que actuar muy rápidamente, porque como digo, por ejemplo, a veces, poner ahorita tus emociones, hoy lo vamos a ver, ejemplo, en el caso como el hombre y la mujer, ¿no? ¿Qué tiende más el emocionarse, el hombre o la mujer? La mujer tiende más a emocionarse sentimentalmente, y el hombre como que pues es más así, ejemplo, como por poner el ejemplo, ¿no? A lo mejor una mujer tú le dices tal cosa y pues ya a lo mejor se sintió agredida en su momento, pero el hombre, ejemplo, en el caso yo le digo a Johnny, oye, esto, una palabra que a lo mejor le hago burla, y pues como que dice, sí, o sea, no lo toma tan en serio como a lo mejor una mujer lo toma pues más sensible, ¿no? Ajá, más personal. Entonces a lo que voy, como cristiano nosotros dice, poniendo toda diligencia rápidamente, dice, por esto mismo añadid. Esa palabra añadir, ustedes no sé si la han escuchado, a mí me gusta, ejemplo, ahorita en el caso, leer a lo mejor palabra por palabra para poder entender un poquito más el significado de lo que Dios nos quiere. Y dice, esa palabra añadir significa proveer para sustentar o suplir. O sea, ejemplo, ahorita vamos a ver, ejemplo, que a nuestro carácter, ahorita veíamos, ejemplo, que la naturaleza divina es el carácter que Dios quiere, o sea, el día de hoy mejorar, porque muchas veces, ¿cuál era? A veces le decimos, Señor, haz mi carácter, ¿no? Por ejemplo, veamos en el tiempo atrás, que no conocíamos a Dios, como éramos un carácter muy difícil. Hoy, ahora que conocemos a Dios, nuestro carácter quizás no es tan difícil como antes. O sea, a lo mejor todavía estamos en ese proceso de cambio. O sea, Dios, dice la Biblia, tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. O sea, no ser una persona sin completamente errores, porque solamente Dios es bueno. Pero, por ejemplo, tenemos que ir mejorando. Yo les pregunto, por ejemplo, hoy como cristianos, ¿están mejorando? O sea, por poner ejemplo, yo platicaba, yo decía, ¿cuál es la madurez? La madurez no es la edad, sino es cómo reaccionas ante una situación. Entonces, por ejemplo, aquí dice añadir, o sea, nosotros, ¿quién está diciendo? No va a ser Dios, porque dicen, no, por añadidura, no. O sea, en ese momento Dios te está diciendo a ti, como cristiano, o sea, procura, o sea, por primero dice, también poniendo, hacer lo posible, toda diligencia, hacer, dice rápidamente. Dice, por esto mismo añadir, proveer, dice, a vuestra fe. La fe que es, dice, crea al punto de tener una total confianza. Ustedes han visto, ejemplo, a lo mejor a los niños o los bebés, ¿no? Tú quizás lo avientas arriba y venlo, o sea, confía de que el papá la va a agarrar, aunque a lo mejor en el momento sí entra en la adrenalina, pero sabe que pues está el papá ahí. Yo quiero preguntarles, igual ustedes han llegado hasta ese punto, igual
de depositarle a Dios sus pensamientos. Por poner un ejemplo, yo he visto el caso, ¿no? Otro descontrol emocional a veces, a veces veo, ejemplo, en la soltería, de repente dicen, es que no sé si me voy a casar, no me voy a casar, y empieza a haber un descontrol emocional, y yo les digo, o sea, ejemplo, a veces he platicado así con algunas amigas, ¿no? O sea, primero entrégale tus pensamientos, o sea, porque al final tus emociones, tú quizás empieza a ver esa concupiscencia en vez de que sea la bonito voluntad de deseo, Dios, ¿no? sino bien empieza a ver la concupiscencia, es que no sé con quién me case, o sea, digo, no, o sea, tu pensamiento entrégaselo a Dios, y Dios, ejemplo, Dios es nuestro refugio, pero en este momento es lo que dice, tú tienes que añadir, tienes que proveer a esa fe, el crear al punto de una cierta confianza, dice virtud, dice a vuestra fe virtud. Yo te pregunto el día de hoy, como cristianos, nosotros no tenemos virtud, sino que Dios ha implementado, dice, esa palabra virtud significa manifestación de poder divino, bondad, excelencia. Nosotros hoy somos, en el caso de la mujer virtuosa, no es mujer virtuosa porque sí, sino porque Dios ha dado ese poder para hallar virtud. Dice, a la virtud conocimiento. Esa palabra conocimiento no significa ser erudito o sabio, dice en lo mundano, sino dice conocido por entendimiento, percepción. Me llama la atención la palabra entendimiento, ¿no? Por ejemplo, por eso ahorita les doy algunas traducciones de algunas en Biblia, porque eso nos aclara un poquito más, o sea, el panorama de lo que Dios quiere enseñarnos. Dice que en el drama griego las piezas teatrales se ponían en escena por el esfuerzo combinado de un poeta, quien escribía la obra, el Estado que proveía el teatro y algún individuo rico llamado choregos, quien pagaba los gastos. Esto requería de un esfuerzo generoso, pero a veces muy costoso de su parte. Según la opinión de Pedro, Dios escribió con la sangre de Jesús la obra cautivadora para la vida de un cristiano. El teatro es el mundo donde se lleva a cabo, pero el creyente debe cooperar aportando sus esfuerzos diligentes para hacer que el texto original cobre vida en una puesta en escena clara. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta ilustración habla acerca, por ejemplo, como ahorita como cristianos, muchas veces le dejamos a Dios todo, ¿no? O sea, yo les decía ahorita, ¿no? A veces le decimos, Señor, haz mi carácter, Señor, quítame esto, obra en mi vida, como no, Señor, provee esto, pero, por ejemplo, Dios te dice, tú, y yo, ejemplo, o cuál es nuestra responsabilidad como cristianos. O sea, ejemplo, ahorita decíamos, ejemplo, esa palabra añadir, que significa proveer, y a veces decimos, no, Señor, añade, o sea, yo les decía ahorita, no, o sea, eso lo tienes que hacer tú, o sea, Dios nos ha dado grandes promesas, es lo que vimos en un contexto anterior, para que fuéramos participantes de la naturaleza divina, pero ahora nosotros tenemos que o sea, esforzarnos. Por ejemplo, ahorita veíamos en este puesto en escena, y como cristianos, vamos a continuar con el versículo 6, Alex, no sé si me quieras ayudar. Sí. Dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Ok, voy a leer la versión traducción viviente. Dice, al conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la palabra de Dios para todos. Dice, al conocimiento añádele dominio propio, al dominio propio añádele constancia, a la constancia añádele servicio a Dios. Dice, el conocimiento, ya ahorita lo vimos que era el conocimiento. Uno, también tener el conocimiento de Dios. El dominio propio es la fuerza, la autoridad. Lo que se aprende tiene que ser puesto en práctico, llegar a domar. Significa el dominio propio, gobernar las emociones propias en vez de que ellas nos controlen. Porque muchas veces, ejemplo, como cristiano a veces parece que en vez de tener dominio propio, tienen demonio propio, ¿no? O sea, de repente se manifiestan, o sea, ejemplo, igual como por ejemplo, es como ahorita, ¿no? A veces yo les decía hace algunos ayeres, ¿no? O sea, tú a veces ves a una persona cómo reacciona y tú dices, no, o sea, sabes que a veces hay gente que no aguanta, ¿no? O sea, desafortunadamente, y siendo hijos de Dios, entonces el día de hoy Dios quiere que saques al relucir lo que Dios te ha dado, ¿no? O sea, Dios, dice la Biblia que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Entonces, ese dominio propio es la fuerza, la autoridad, proviene de ti, ¿no? O sea, Dios te la da, o sea, es como esa fuerza natural, pero como digo, al día de hoy aquí está, ahora tienes que tú ejecutarla, o sea, porque muchas veces, Señor, como yo les decía, muchas veces decir, Señor, ayúdame en mi debilidad. La debilidad está, pero tú tienes que utilizar el dominio propio para sacar fuerzas sobrenaturales y esa debilidad se convierte en tu fortaleza. Porque aquí lo dice, al cap dice,
significa gobernar las emociones propias en vez de que ellas nos controlen. El dominio propio dice paciencia. Yo muchas veces que he escuchado a gente que dice, Señor, dame paciencia. O sea, y sabemos que cómo viene la paciencia a través de las pruebas. Esa palabra paciencia significa resistencia, perseverancia. O sea, ¿qué tenemos que decir? Muchas veces, a veces en nuestras emociones. A veces quizás no es lo que nosotros esperamos, pero tenemos, ejemplo, en el caso, a ejecutar. Ya tenemos el dominio propio, nos controlamos y decimos, bueno, está bien, esperaré. Si Dios nos ha dado promesa, dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice se va a cumplir. No nuestros pensamientos, sino por ejemplo. Es igual ahorita. Muchas veces cuando oramos a Dios, a Dios oramos, Señor, te pido que yo quiero algo, y a lo mejor parecemos merolicos delante de Dios. Pero llega un momento, ejemplo, que Dios te dice, o sea, eso no es conforme a mi voluntad, y no contesta, y quizás en un momento llega a desanimarnos, ¿no? Y nuestras emociones, no, pues, ¿para qué oro si Dios no me contesta? Pues no te contesta, ¿por qué? Por ejemplo, antes de tú tener fe, pues, como decía, la certeza, la confianza, tú tienes que añadir conocimiento. ¿Qué? Conocimiento no nada más de Biblia, yo les decía ahorita, ¿no? Que no te controlen tus emociones, sino te controlen la palabra de Dios. Como ejemplo ahorita, ¿qué haría Dios en este momento? ¿No? Por ejemplo, perdóname las emociones. O sea, muchas veces se salen de control. ¿Por qué? Porque no están conectados con Dios. La paciencia, pues ¿qué tenemos que hacer? Resistir. O sea, no hay más. O sea, yo a veces digo, no, Señor, pues ya quisiera, por ejemplo, a veces llega el desánimo y digo, Señor, o sea, ahí muere. Queremos muchas veces quizás tirar la toalla, pero Dios te dice, pues espera, o sea, yo tengo algo más. O sea, y es escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Qué es la piedad? O sea, dice que es la práctica devota, la conducta santa. Por eso, ejemplo, en las otras versiones decía sumisión, que es perseverancia con sumisión a Dios o servicio a Dios, ¿no? Entonces es la piedad, o sea, debemos de que practicar la conducta santa, o sea, no nada más como decimos, dice que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, o sea, porque a veces desconocemos eso, ¿no? O sea, tenemos que ser piadosos, no es de tener cara de mártir, ¿no? Sino realmente practicar lo que estamos profesando. Es como ejemplo en el caso, ¿no? Hoy nos llaman los cristianos, a veces yo me recuerdo mucho una película igual que se llama Medias Tintas, dicen, ¿no? A veces le decían a un cuate, ¿no? Y ve muy religioso, decía, no, que es el chupalimones, ¿no? ¿Por qué? Porque su rostro reflejaba pues, amargura, reflejaba, o sea, y no practicaba lo que profesaba. Hoy como cristianos debemos, como ejemplo, ¿no? Ahorita tú ves, si tú vas en la calle y ves a una persona con bata blanca, ¿qué dices? ¿Es el loquero? No, dices, a lo mejor lo identificas, dices, ese es un doctor. Si tú ves a lo mejor una persona que va con casco, con botas, que trae, y va, dice, no, pues este no es albañil, este es ingeniero, lo identifica. La pregunta es, ejemplo, ¿la gente te identifica como cristiano? O sea, porque llevas la Biblia bajo el brazo o porque practicas la verdad, o sea, practicas, por un ejemplo, tú te has dado cuenta, a lo mejor que hay muchos que a lo mejor van a la iglesia, pero realmente, pues pocos realmente son verdaderos cristianos. O sea, desafortunadamente, ¿no? O sea, dice la Biblia que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Vamos a ver en el versículo 7, Johnny, ¿me ayudas, por favor? Sí, dice así, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ok, dice las diferentes versiones, dice la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. El otro dice servicio a Dios, añade el afecto a sus hermanos en Cristo y ese afecto añade el amor. El afecto fraternal, ¿qué es? El amor por los creyentes, y el amor, por ejemplo, dice el afecto fraternal, amor. Todo dice, ¿no? Que las profecías acabarán, pero al final lo que va a permanecer es el amor. El amor ágape, el amor incondicional, el amor que es de parte de Dios. En el caso, por ejemplo, ¿cómo vas a poder tú amar? Por ejemplo, en el caso, ahorita igual, viendo un problema. A veces, por ejemplo, la inmadurez de muchas personas, pero por amor, a veces pues, no te enojas, ¿no? Dices, bueno, a veces, no sé si ya les ha pasado o a lo mejor nada más a mí. Yo a veces digo, no, o sea, me desespera, ¿no? Pero dices, Señor, no sabe lo que hace, ¿no? O sea, y a veces es como que vas ejecutando la palabra de Dios, porque a veces quisiera hacer a tu manera, pero al final tienes que controlar esas emociones y sabes que por amor hacia los demás
tienes que hacerlo, ¿no? O sea, en el caso, no por obligación, sino voluntariamente, como se la moral dice en el versículo 8, Alex, ¿me ayudas, por favor? Sí. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo en nuestra vida? Como cristiano tiene que ser fructífera, ¿no? Dice que el justo es como la aurora, cada día tiene su iluminación. ¿Es correcto? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que viene a tal nuestros pensamientos. Bueno, yo les decía, antes que conocer a Dios, teníamos un desorden total en nuestros pensamientos, estábamos confundidos, había tinieblas, por ejemplo, cuando nosotros venimos a Dios, Dios empieza a aclarar nuestros pensamientos, por ejemplo, Dios nos empieza a mejorar nuestra conducta, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, Dios no nos obliga, sino Dios nos pide voluntariamente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso dice, o sea, teniendo todo esto, Dios quiere que crezcamos, pero hoy desafortunadamente que hay muchos enanos espirituales, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor puedes tener 20, 30 años, pero no han podido crecer y siguen tan inmaduros. ¿Por qué? Una, porque quizás a lo mejor les da pereza leer la palabra de Dios. Otra, quizás a lo mejor sí la leen, pero realmente no le dan la importancia. Otra es porque a lo mejor escuchan la palabra de Dios y todavía la rechazan. Hay muchas, y es por eso ejemplo que su vida pues no está siendo fructífera. O sea, dice la Biblia, ¿no? En este conocerán, o sea, que son discípulos que lleven mucho fruto. ¿Y es que es ese fruto de labios que proclamen su nombre? Hoy, muchos ejemplos como cristianos, afortunadamente a veces por sus emociones, pues sí, por ejemplo, a veces blasfemamos al nombre de Dios, blasfeman el nombre de Dios las personas que no conocen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quizás a lo mejor me da miedo predicar la palabra de Dios, o quizás nos avergonzamos de llamarnos cristianos. Cuando, por ejemplo, veamos, decían, la iglesia primitiva, ¿qué hacía? Pues muchos morían abrazados, ¿no? O sea, y enfrentándose era una gran virtud llamarse cristiano. Hoy lo que está convertido el cristianismo muchas veces es en la moda, ¿no? O sea, yo soy cristiano nada más de domingo, pero pues entre semana. Entonces, vamos al versículo 9. Sí, primera de Pedro o la segunda. Segunda, ¿Verdad? 9. Dice así, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista, sus ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Esa palabra ciego, por ejemplo, igual cuando vemos a una persona invidente y se es incapaz de entender. Por poner ejemplo, ahorita igual platicamos, tenemos ahorita un amigo que es una persona invidente. O sea, a veces quizás a lo mejor le podemos describir cómo es, pero al final pues quizás no lo entiende en un momento. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene virtud, el que no tiene paciencia, el que no tiene dominio propio, pues es como ese ciego, ¿no? O sea, por más que tú le describas, mira, fíjate, las cosas de Dios son así, si tú esperas en Dios, y por ejemplo, y ha pasado, ¿no? O sea, a veces yo me da triste ese ejemplo que a veces tú hablas con una persona y está en su necedad y ¿sabes qué? Es que no puede, o sea, ¿cómo no? O sea, porque su vista está muy corta, ¿no? No ve más allá. Bueno, por eso que muchas veces, muchos cristianos nada más, quizás a lo mejor son cristianos 1 año, 2 años, y luego se van, porque su vista es muy corta. Dice, habiendo olvidado, esa palabra olvidado significa falta de memoria. Y yo les pregunto, por ejemplo, como cristianos, ¿ustedes llevan presentes de dónde Dios los sacó? Porque a veces, muchas veces se nos olvida eso. O sea, por ejemplo, como cristianos, a veces nos preocupamos más, por eso volvemos a lo mismo, punto el tema, a nuestras emociones nos preocupamos por Dios, nuestra condición, pero a veces no valoramos el sacrificio que hizo Jesús. Por ejemplo, no valoramos y se nos olvida de dónde, ¿no? O sea, ¿qué hizo Dios? Por ejemplo, cuando nosotros venimos a Dios, venimos sin nada. Y hoy cuando ya tenemos a Dios, ya tenemos todo, decimos,
no necesitamos muchas veces a Dios, ¿no? O sea, porque yo puedo, cuando al final, como digo, Dios es el que provee de todo lo que necesitamos. Versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Aquí vamos a concluir en parte del tema. Dice, así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Así que hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. Les doy la definición de procurar. Dice, por lo tanto hermanos, tanto más procurar. Le está diciendo a los hermanos, le está diciendo a ti, Johnny, Alex, a mí, a los hermanos que nos escuchan, hacer rápido, hacer lo mejor posible, hacer el mayor esfuerzo, estar ansioso por y una buena disposición. Dice, hacer firme. Esa palabra firme no significa nada más estar ahí quieto, dice, significa cierto, seguro, garantizado, digno de confianza. Dice, vuestra vocación, que es el llamamiento, y elección, lo que ha sido elegido o escogido, porque haciendo, dice, esa palabra hacer significa hacer una senda. Estas cosas no caerás, la palabra caer, y significa tropezar, caer, dar un traspié, jamás, en algún momento de tiempo. Muchas veces, ejemplo, ¿por qué a veces nos estamos viviendo, parecemos borrachos espirituales, ¿no? O sea, de tropiezo en tropiezo, no, es que ya caí, es que, ¿por qué? Porque no estás participando de la naturaleza divina en su carácter, o sea, Dios no está formando su carácter en ti a través de la palabra de Dios. Entonces, a lo que vamos a decir, quizás a lo mejor vamos a tener altas y bajas, pero no de nuestras emociones como Dios. Tenemos que llegar, por ejemplo, ahorita, ¿no? Y quizás a lo mejor te enojaste, tienes que llegar a un momento de templanza, tienes que llegar a un momento neutral, o sea, no puedes salirse de control, sino, ok, ¿sabes qué? Me enojé, tiene que llegar un momento de tranquilidad. ¿Y dónde va a venir la tranquilidad? A través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, sabemos que es un espejo, ¿no? Vemos la condición delante de Dios. Entonces a veces, por ejemplo, a veces quizás a lo mejor no tuvimos la paciencia y no resistimos, ¿no? Es que era lo que significaba la paciencia, resistencia. Pero llega un momento cuando tú vienes a la palabra de Dios y dices, ok, la regué, tengo que practicar. O sea, la vida cristiana no es solamente teoría. Por ejemplo, hoy vemos, por ejemplo, a muchos hermanos quizás que conocen la Biblia y quizás a lo mejor saben desde Génesis hasta Apocalipsis teológicamente, pero la vida cristiana no es teológicamente, sino es una vida práctica, ¿no? O sea, el día de hoy, Dios te enseña para que lo lleves a la práctica, ¿no? Porque eso es lo que es ser discípulo de Jesús, discípulo de Dios, ¿no? O sea, no solamente sentarnos y escuchar y decir, ok, es bueno, no estamos diciendo que es malo, porque la gente viene por el oído y con la palabra, pero lo que hemos escuchado, lo dice la Biblia, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y viste, esto tienes que hacer. O sea, aquí Dios nos está enseñando que nos debemos de esforzar. A veces le decimos, hermano, esfuérzate, y llega 8 días, ¿no? Pues ya bien desinflado, ¿no, hermano? ¿Dónde quedó su esfuerzo? Su esfuerzo nada más es cada 8 días, ¿no? El esfuerzo debe de ser diario. Y bueno, en el versículo 11 dice, no sé si me ayudas, ¿eh? Sí. Vale. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice en las otras versiones, entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice en otra versión, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa. Esa palabra generosa significa abundancia, ricamente, en gran cantidad, entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos, por ejemplo, la Biblia dice, ejemplo, que estaremos ante el tribunal de Cristo, donde vendrá la recompensa, ¿no? Y también la disciplina de parte de Dios a aquellos que no obedecieron a su palabra. Dice que la Biblia que va a ser probada por fuego toda aquella obra que tú hayas hecho. En un principio, por ejemplo, veíamos que teníamos que añadir piedad y el ser piadosos, decíamos, ¿no? O sea, teníamos que practicar, por ejemplo, la palabra de Dios en nuestra vida.
Entonces, ¿cuál es la conclusión, ejemplo, parte del tema? Y pues igual si quisiera que comentaran acerca, quizás al día de hoy tú tienes, digo, emociones, estas emociones hoy ya están controladas por la palabra de Dios, o sea, no puedes salirte de control como jóvenes, y digo, o sea, esa es la gran diferencia entre el joven que conoce a Dios. Dice la Biblia: no se alabe el sabio en su sabiduría ni el valiente en su valentía, sino el que tenga que alabarse es el temer y conocer a Dios. Como cristianos, ejemplo, tenemos, como digo, ejemplo, que hacer la diferencia. Hoy jóvenes, quizás a lo mejor tú puedes tener 15, 14 años, o sea, no importa la edad. Quizás, ejemplo, en un momento tú, cuando vienes al conocimiento de la palabra de Dios, Dios te empieza a decir que tienes que cambiar muchas cosas, y ese tienes que hacer, tienes que esforzarte, y tenemos que hacer la diferencia. Dice la Biblia, ¿no? Cuando la sal ya no sirve, ¿para qué va a servir solamente? Para ser tirada, ¿no? Entonces nosotros, dice la Biblia, que somos la sal en esta tierra, y tenemos que sazonar. Dios en un principio decía que hemos huido de la corrupción de este mundo, ¿no? O sea, se está echando a perder este mundo, no nos echemos a perder juntamente con este mundo. O sea, tenemos que hacer la diferencia controlando nuestras emociones. Como digo, van a venir problemas, van a venir quizás, ejemplo, a lo mejor anhelos en un momento, pero estén controlados a través de la palabra. O sea, que sea la palabra de Dios el filtro en tu vida. Por poner ejemplo ahorita, ¿no? Si a lo mejor quizás te emociona un muchacho, te emociona una muchacha, ¿sabes qué? O sea, con que sea que uno salga del control, pues a veces de repente decimos, no, yo voy a hacer esto y voy a hacer, y queremos hacer un, ¿cómo se llama? En nuestra propia astucia, nuestra propia opinión, pero cuando Dios te dice, espérate, o sea, pero a través de la palabra de Dios, o sea, que sea Dios el que responda y que controle tus emociones. O sea, recuérdanos que no debemos ser sensuales. Dice, por ejemplo, en Judas, habla acerca de quiénes son los sensuales. No son los que caminan chuecos, sino los sensuales son los que se dejan guiar por sus sentimientos. El día de hoy no debemos ser como aquellos que se dejan guiar por sus sentimientos, sino, ok, somos de carne, sí, Dios nos ha dado un corazón de carne, pero el día de hoy tienen control. No sé si quieren comentar, no sé si quedó entendido el tema, o empezamos desde un principio. No, en lo personal a mí me dejó sorprendido el hermano Robert por muy buena exposición, paso por paso, texto por texto, y nos dio varias definiciones. Pues verdad, en lo particular, como decía, pues sí nos deja sorprendidos, ya que quizás es algo que nos hace falta a cada uno de nosotros como cristianos. Me llamó la atención acerca de la definición que daba de borrachos espirituales, de enanos, cristianos enanos, y todo esto porque en verdad muchas veces cuando no crecemos en el Señor, cuando no crecemos en la palabra, no tenemos la fe, la virtud, la paciencia, todas estas, esto que nos estuvo exponiendo nuestro hermano Robert, muchas veces como cristianos es muy fácil que nos desorientemos. Muchas veces y la inmadurez de no saber controlar nuestras emociones es lo que hace que fallemos muchas veces y que le pedimos al Señor, pero ¿por qué pasó esto, Señor? Si yo me esfuerzo, porque no supimos controlar, dice el Señor, quiero que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para saber cómo nosotros vamos a controlar aquello. Si me está pasando esto, es porque el Señor así lo quiso. Si esto pasó en mi vida, es porque el Señor así lo quiso. Y es bien importante saber cómo afrontar todos esos problemas. En lo particular, lo felicito al hermano Robert, le digo Dios le bendiga, porque pues una gran exposición, y para mí no hay nada más que agregar. Ahorita a ver si puedo exponer una reflexión que estaba buscando, que la quería compartir, pero mientras vamos a dejar que nuestro hermano Alex esté el siguiente tema. No, pues igual felicitar a nuestro hermano Robert. Como decimos, no hay nada que agregar, es una exposición pues muy buena, Robert. En lo personal, pues hablaste con lo que es la palabra, ¿no? Y vemos que hay definiciones que a lo mejor no conocíamos, y sin embargo ahorita pues nos has aclarado más el pensamiento, no solamente a nosotros sino a los hermanos que nos están escuchando, que están escuchando. Vemos que pues la palabra de Dios es clara, ¿no? Hay cosas que tenemos que hacer con diligencia, hay cosas que tenemos que hacer pues rápido, como tú lo dijiste, y también hay cosas que no hacemos o que no queremos hacer por el hecho de estar o tener la vista muy corta, ¿no? Como lo dice el versículo. A lo mejor pues estamos pensando lo que nosotros queremos, y muchas veces esas emociones son las que la que no te permiten, ¿no? A lo mejor ver más allá, te ciegan a lo mejor por cierto tiempo, que tú dices pues
he hecho esto, y a lo mejor, como decíamos, ¿no? Y lo dice la palabra de nuestro Dios, ¿no? Que si muchas veces no recibimos lo que pedimos es porque pedimos mal, ¿no? Y muchas veces, como tú lo dijiste, Robert, estamos pidiendo algo que a lo mejor no es la voluntad de Dios, que a lo mejor queremos nosotros, queremos que así sea, a lo mejor porque te lo has mentalizado, a lo mejor porque has dicho yo quiero que sea así, pero sin embargo vemos que lo que se va a hacer es la voluntad de Dios, no lo que nosotros queramos, y a lo mejor pues van a seguir estas emociones, van a seguir manteniéndose a lo mejor ahí, pero tú decías, ¿no? Es algo importante, a lo mejor que no es el hecho de que no la sientas, no es el hecho de que a lo mejor no puedas sentirte enojado, que no puedas sentirte molesto, que no puedas sentirte triste, sino no dejar que las emociones te controlen a ti, ¿no? No dejar que esas emociones a lo mejor, o esos deseos, se hagan parte de ti, ¿no? Sino que tú los controles, en este caso, pues, por medio del conocimiento, ¿no? Por medio de la palabra de nuestro Dios. Es algo que a lo mejor muchas veces nosotros no comprendemos, ¿no? Como en aquel entonces yo estuve leyendo que, por decir, pues nuestro Señor Jesucristo, ¿a cuántos alimentó en aquel entonces, ¿no? Mucha gente, o en ese tiempo sus discípulos, ellos no creían que iban a alimentar a toda esa gente, ¿no? Primero dice la palabra de nuestro Dios que alimentó a 5,000, y no contando mujeres ni niños, y después dice que volvió a alimentar otra vez a 4,000, igual no contando ni a mujeres ni a niños. Y muchas veces nosotros somos así, no tenemos la fe, no tenemos aquella certeza de que Dios lo va a hacer a su manera. Dios acomoda, o como decían, Dios nunca llega tarde, ¿no? Siempre llega en el momento adecuado, en el momento que tú más lo necesitas, no cuando tú quieras, ¿no? Sino cuando Él dice, pues ahí voy a estar. Es como, igual, ¿no? Yo puse, pues anteriormente, ¿no? A lo mejor el texto donde hablaba del ciego, ¿no? Que aquel ciego, pues, dice que nuestro Señor Jesucristo escupió hacia el suelo, y pues no sé, yo me imagino a lo mejor aquel ciego no tenía a lo mejor, pues él había escuchado cómo había sanado antes a los demás, y sin embargo pues lo sanó de una manera diferente, ¿no? Hoy en nuestros días pues es lo mismo, ¿no? Dios tiene algo planeado para cada uno de nosotros, pero siempre y cuando nosotros pues estemos firmes, como lo dice la palabra, estemos a lo mejor pues creciendo en el conocimiento, creciendo en varias virtudes, no solamente a lo mejor en el dominio propio, en muchas actitudes en nuestra vida, ¿no? Porque podemos decir que somos cristianos, pero sin embargo día con día a lo mejor pues estamos batallando en algo, ¿no? Como tú decías, a lo mejor hay cosas que no controlamos, hay cosas que a lo mejor se te salen de tu control, que tú dices, o algo que comentaba Robert, algo que decías, pues a lo mejor ahorita digo una cosa y mañana hago otra cosa, ¿no? Entonces son emociones que a lo mejor muchas veces no controlamos, que a lo mejor hoy puedes estar lo más contento y al siguiente día pues estás bien decaído, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor una situación te pasó, y como decía, somos humanos, pero siempre y cuando hay algo que ya no debemos de actuar de la misma manera como actuábamos cuando no teníamos a Dios, ¿no? Pues es mi comentario, Robert, la verdad, excelente tema, y pues hemos aprendido, y esperemos que nuestros hermanos de la misma manera empiecen a hacer llegar sus comentarios. Algo que les quería comentar, hermanos, era que, por ejemplo, ahorita les decía acerca de que quizás muchas veces hay cosas que sentimos o hacemos. Yo estaba leyendo que un doctor había explicado que muchas veces creemos que nuestro carácter, por ejemplo, el hermano Robert, tiene un carácter. Ese carácter dicen muchas veces que es que lo sacó a su papá o lo sacó a su mamá. Por ejemplo, está científicamente comprobado que el carácter no tiene nada que ver con el ADN de una persona, porque muchas veces le echamos la culpa a que Dios me hizo así, pero porque soy hijo de Eduardo Salinas y mi papá es bien enojón y ya por eso yo también voy a ser bien enojón. El carácter no se refleja con el ADN, con la sangre que uno tiene o con cosas así, porque muchas veces le echamos la culpa a que yo estoy mal emocionalmente porque mi padre está mal emocionalmente, mi mamá está mal emocionalmente, es muy enojón, es muy enojona, muy rencoroso, pero esto no es nada que ver con la realidad. Dios a cada uno nos ha puesto un carácter, pero muchas veces el carácter uno lo tiene que ir uno
pues prácticamente va moldeando, exacto, va moldeando su propio carácter. Pero ¿qué pasa si en la casa ven que el papá es enojón? Pues ¿qué van a hacer los hijos? Pues copiar que el papá es enojón. ¿Qué pasa si ven que la mamá grita? Pues se les va a hacer fácil gritar a los hijos. O sea que muchas veces uno va moldeando el carácter conforme a las personas que te van rodeando. Por eso hay que tener cuidado para poder controlar nuestras emociones y nuestro carácter de cada persona, ¿no, hermano Robert? Sí, recordemos solo el carácter ahorita que hablaba acerca del ADN. El carácter pues habla acerca de nuestra personalidad y identidad. Entonces, como yo les decía ahorita, nadie puede controlar tu carácter. Por ejemplo, salen de quizás muchas veces del control, pero al final nosotros vamos formando nuestro carácter. Por ejemplo, no podemos culpar a los demás por nuestras malas decisiones, porque al final decimos, no, es que yo soy así porque mi papá, que no, o sea, quizás a lo mejor tú tienes que romper todo ese tipo de cosas, ¿no? Esos pensamientos, porque digo, es muy fácil, como vemos en un principio, ¿no? Culpar a las demás, a la sociedad, cuando realmente somos responsables de nuestras acciones. Pues ahorita lo mismo, ejemplo, parte del tema era eso, ¿no? O sea, darnos cuenta de que quizás muchas veces decimos, es que Dios no ha trabajado conmigo como lo ha trabajado con tal hermano. No has querido que Dios trabaje en tu vida, porque hasta eso lo has limitado, ¿no? Porque yo les decía en un momento, las batallas empiezan en nuestra mente, pero también igual la desintoxicación pues viene en nuestra mente. Por ejemplo, quizás está contaminada nuestra mente, está viciada de los deseos, y cuando llega Dios a nuestra vida, pues Dios empieza a poner su pensamiento en ti. O sea, sí, no sé si me expliqué. Está igual, por ejemplo, no sé si recuerdan la historia del Gadareno. Por ejemplo, está en Marcos capítulo 5. Y nada más quiero, por ejemplo, leer 2 versículos. Dice, cuando salió él de la barca, enseguida vino a un encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía una morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Y quiero leer ese versículo. Pueden mandar sus comentarios, hermanos. Dice en el versículo 15, ejemplo, va en el contexto cuál pasó, por ejemplo, cuando los demonios se fueron sobre los cerdos. Dice vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. O sea, ejemplo, vemos un cambio, por ejemplo, en el caso de esta persona, lo controlaban, pues quizás, ¿no? O sea, los demonios estaban controlando y nadie lo podía dominar. Llega Dios a su vida y en ese momento el que toma el control es Dios en su vida, y en ese momento Dios le da el juicio cabal. A lo que voy, yo les decía hace ratito, ya nadie puede controlar tu vida, sino solamente ejemplo, Dios, la palabra, o tú quieres controlar tu vida. O sea, porque muchas veces decimos, Señor, déjame, es mi vida. No, recordemos que la vida le pertenece a Dios, o sea, Dios nos la ha dado, entonces nosotros tenemos que corresponder a lo que Dios nos ha dado. Entonces, a eso volvemos al mismo, ¿no? O sea, vemos aquí otro ejemplo de que Dios hace cosas, no debe haber un cambio, ¿no? Es como ejemplo, por eso existe el antes y después de Cristo, ¿no? O sea, cuando Jesús murió en la cruz cambió la historia. Cuando Dios viene a tu vida, cambia tu vida y tiene que cambiar tu historia. No puede seguir siendo la misma, controlada por tus emociones. Así es. Pues ahí está, hermanos, fíjense, este texto, así como lo estaba diciendo nuestro hermano, tiene razón. Muchas veces, pues lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor y pues hacer las cosas también, porque nuestro hermano Robert en el tema decía que no nada más es pedirle al Señor que nos cambie, sino también nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte. ¿Por qué? Pues si nada más queremos que el Señor nos cambie y nosotros, bueno, pues queremos seguir pues gritando, enojándonos y todo este tipo de cosas, pero pues es que yo soy así. Es como, imagínate, hermano Robert, que el ladrón dijera, ¿no? Pues es que yo soy ladrón, por eso robo, que le dijera allí en la delegación, pues dijera, yo soy ladrón, por eso robo, es mi naturaleza ser ladrón. Pues obvio,
no es su naturaleza, sino que muchas veces se fue forjando, ¿no? Y así mismo, pues el carácter de una persona, conforme al carácter que uno tiene, son las emociones que muchas veces uno refleja en su vida. Pues ahí están los comentarios, hermano Alex, ¿quería comentar algo más? No, pues solamente, ¿sí encontraste la reflexión? Porque Ya la encontré. Que había una que yo estaba... A ver, coméntanos, hermano, así, Más tipo rápido. Mariano Osorio. Bueno, vamos a hacerle el intento. Se llama... Es una metáfora del autobús y los pasajeros. Dice así, imagínese que usted es el conductor de un autobús con muchos pasajeros. Los pasajeros son pensamientos, sentimientos, recuerdos y todas esas cosas que uno tiene en su vida. Es un autobús con una única puerta de entrada y solo de entrada. Algunos de los pasajeros son muy desagradables y con una apariencia peligrosa. Mientras usted conduce el autobús, algunos pasajeros comienzan a amenazarle diciéndole lo que tienen que hacer, dónde tiene que ir, ahora gire a la derecha, ahora vaya más rápido, etcétera. Incluso le insultan y desaniman. Eres un conductor, un fracasado, nadie te quiere. Usted se siente muy mal y hace casi todo lo que le piden para que se calle. Se vayan al fondo del autobús durante un rato y así le dejen conducir tranquilo. Pero algunos días se cansa de sus amenazas y quiere echarlos del autobús, pero no puede y discute y se enfrenta con ellos, sin darse cuenta. La primera cosa que ha hecho es parar, ha dejado de conducir y ahora no está yendo a ninguna parte. Y además los pasajeros son muy fuertes, resisten y usted no puede bajarlos del autobús. Así que resignado vuelve a su asiento y conduce por donde ellos mandan para aplacarlos. Dice esta forma que no le molesten y no sentirse mal. Usted empieza a hacer todo lo que le dicen y a dirigir el autobús por donde le dicen para no tener que discutir con ellos ni verlos. Usted hace que le ordenen y cada vez lo hace antes, pensando en sacarlos de su vida muy pronto, casi sin darse cuenta. Ellos ni siquiera tendrán que decirle gire a la izquierda, sino que usted girará a la izquierda para evitar que los pasajeros echen sobre usted y le amenacen. Así sin tardar mucho empezará a justificar sus decisiones, de modo que casi cree en ellos, no están ya en el autobús y convenciéndose de que llevando el autobús por la única dirección posible. El poder de estos pasajeros se basa en amenazas del tipo: si no haces lo que te decimos, apareceremos y haremos que nos mires y te sentirás mal. Por eso todo lo que pueden hacer es verdad, que cuando aparecen estos pasajeros, pensamientos, sentimientos negativos, parecen que pueden hacer mucho daño, y por eso usted acepta el trato y hace que le dicen para que lo dejen tranquilo y se vayan al final del autobús donde no les pueda ver. Intentando mantener el control de los pasajeros, en realidad ha perdido la dirección del autobús. Ellos no giran el volante, ni manejan el acelerador, ni el freno, ni deciden dónde parar. El conductor es usted. Pues yo creo que esta metáfora pues lo dice muy claro, ¿no? A lo mejor que, como lo explicaste en el tema, Robert, uno es el que toma, a lo mejor, es cierto que Dios nos ayuda y todo, pero uno es el que toma la decisión, ¿no? De tener aquellos malos pensamientos, de tener a lo mejor aquellas malas decisiones que tomamos muchas veces sin querer, y solamente es uno, ¿no? El que hace o el que toma las decisiones, ¿no? Y pues aquí más claro yo digo que o muchas veces permitimos que sí nos controlen esos sentimientos, esas emociones, pero pues debemos de ver quién es el que tiene el control, ¿no? En este caso pues es cada uno de nosotros, claro, con la ayuda de nuestro Dios, pero vemos que nosotros somos el conductor de nuestro propio autobús, ¿no? Bueno, pues igual, ¿no? Te decía, ejemplo, muchas veces van a venir los bombardeos, ¿no? A nuestra mente, ¿no? Te decía, me agradó mucho este ejemplo. Pues igual, quizás a lo mejor mucha gente te puede etiquetar, te puede decir qué eres, ¿no? Pero cuando tú sabes quién eres delante de Dios, no importa lo que te diga el diablo, no te importa lo que te digan los hermanos. A veces hablan por hablar,
porque lo vimos en el tema, el amor al afecto fraternal. A veces tenemos que ser pacientes con los débiles, ¿no? A veces, por ejemplo, por su ignorancia lo dicen. Entonces, pues, concluido el tema, yo creo. Pues ahí está, hermanos, gracias les damos porque usted nos ha acompañado el día de hoy. Y bueno, pues en esta noche le damos gracias también porque estuvo con nosotros y en verdad esperando que este tema haya sido de bendición en nuestras vidas. Hayamos aprendido a que el Señor puede controlar nuestras emociones, también poniendo nosotros de nuestra parte y pues agregándole este texto que hemos hoy estudiado, ¿no? Agregándole todas las cosas que hoy hemos estudiado para que sea de bendición, porque así va a ser de bendición en nuestra vida diaria, en la iglesia, con nuestra familia, en todo. En verdad, si aprendemos a controlar nuestras emociones, nos va a ayudar en toda nuestra vida en general. Pues Dios les bendiga, hermanos. Saludos y bendiciones a los hermanos. Saludos y bendiciones para una persona que nos mandó, Paola Martínez, que nos saludó. Pues también nuestra hermana Marisol, nuestra hermana Alicia, que nos acompañan, y pues otros hermanos que están ahí presentes. Hay hermanos que nos ven en las grabaciones de la misma manera. Decimos, Dios les bendiga y no dejen de compartir estos programas, en verdad, que son de gran ayuda para nosotros también, para que podamos seguir llegando a diferentes partes del mundo. Y bueno, pues si usted conoce a alguien que necesita de la palabra del Señor, hágales pasar nuestras páginas de internet. Y bueno, pues estamos aquí para servirles. Vamos a hacer la oración. Hay un comentario de nuestro hermano. Okay. Dice, buenas noches, hermano. Lo principal para controlar nuestras emociones es tener dominio propio, no hay más. Dice, en fin, el dominio propio significa sujeción al Señor, como lo dice Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. También nos da la cita de Mateo 16, 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El dominio propio significa obedecer el Evangelio y servir al Señor hasta la muerte. Bueno, pues, excelente comentario, hermana. Decimos que, pues, como lo dice la palabra de nuestro Dios, hay que, pues, cargar aquella cruz, ¿no? Hay que sujetarnos a nuestro Dios. Y como dice, pues, el diablo es el que va a huir de nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos que huir de él, sino al contrario, dice que él es el que va a huir de nosotros. Le agradecemos sus comentarios, hermana, saludos y bendiciones para su familia, y pues gracias por estarnos acompañando, hermana Sol, y pues, la familia Díaz, ¿no? Así es, hermanita, Dios le bendiga hasta su hogar. Saludos a todos por allá. Hermano Robert, ¿ya quieres dar otro tema? Pues en verdad nos da bastante gusto y nuevamente le agradecemos al hermano Robert, ya que pues una gran exposición de nuestro hermano. Estoy seguro que se la pasó toda la semana estudiando sobre este tema, y bueno, pues en esta noche fue de gran bendición para nosotros que lo escuchamos. Pues vamos a hacer la oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Alex que haga la oración en esta noche. Y bueno, pues si usted vamos a pedir una oración por la familia de nuestro hermano Agustín, el papá de esta Vane Coronel, ya que fallecieron algunos de sus familiares, nos comentaban. Y bueno, pues vamos a pedir oración por la familia de nuestro hermano Agustín. Bueno, pues vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, vamos a orar así como estamos. Amantísimo Dios, que mora en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Padre, una vez más le estamos agradeciendo por darnos este privilegio de compartir su santa y divina palabra, Padre, con nuestros hermanos. Le pedimos que, pues, esta palabra que se ha expuesto en esta noche, que usted haya sido el que haya hablado a través de cada uno de nosotros. También, Padre, pues que haya puesto en cada uno de nosotros un corazón dispuesto y un oído atento, Padre, para no solamente oír su palabra, sino día con día aplicarla en nuestro diario vivir. También, Padre, pues le pedimos por cada uno de nuestros hermanos que nos está acompañando de aquel lado del monitor, Padre, que usted sea con ellos, que usted les bendiga, que usted les siga ayudando en sus trabajos, con su familia y en su vida espiritual, Padre.
para que permita que ellos puedan poner en práctica cada uno de sus mandamientos y si es posible se puedan mantener firmes como usted lo dice a través de su palabra, Padre. De la misma manera, Padre, pues le pedimos por aquel hermano que está pasando en este caso una situación difícil en estos momentos, Padre, que usted sea con aquella familia, que usted les ayude con el dolor que ellos tienen y también, Padre, pues que les dé la resignación que ellos puedan tener en estos momentos, Padre. Que usted les ayude a la familia, a los que se quedan aquí, Padre, porque usted sabe que aquellas personas están descansando, Padre. Le agradecemos porque usted es bueno con cada uno de nosotros, le agradecemos por darnos la vida, darnos la salud y sobre todo, Padre, pues darnos el privilegio de estarle alabando y glorificando como usted se lo merece. Padre, pues hay muchas cosas que más que agradecerle que pedirle, porque de antemano usted, antes de que nosotros le pidamos, usted ya conoce cada una de nuestras peticiones, Padre. Le agradecemos por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues nos despedimos, hermanos. Esto fue Restaurando Juventud. Le damos las gracias por estar esta noche con nosotros. Que Dios te bendiga y que pase una excelente noche. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana. Me parece que sí. Creo que sonaría mejor. Bueno, ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las murallas caerán. María, buenos días, ¿qué tal, hermano Juan? Hoy vengo y les contaré lo que pasó en Jericó. Allí había un hombre que se llamó Josué. Él fue capaz de terminar la obra del Señor. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las murallas caerán. Rodearon las murallas los hombres de Josué. Rodearon todo alrededor y con voz del pueblo gritó. Cayeron las murallas contra el poder de Dios. Endurecidos para quedar, tomaron la ciudad. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las murallas caerán.